Hola queridos amigos, este es mi nuevo video. Disfruta viendo. Los archivos militares y los documentos gubernamentales de todo el mundo ocultan innumerables secretos. Los documentos están clasificados, las páginas de los informes están tachadas con franjas de censura y operaciones enteras permanecen inaccesibles al público durante décadas. Esta opacidad, sumada a los verdaderos misterios que enfrentan las Fuerzas Armadas en sus operaciones, inevitablemente da lugar a una ola de especulaciones y conjeturas sobre lo que realmente se esconde tras la etiqueta de alto secreto. Tal es el caso de la expedición naval estadounidense a la Antártida en 1947. A primera vista, se trataba de una misión de entrenamiento rutinaria en condiciones de frío extremo, que consistía en cartografiar territorios poco conocidos. Sin embargo, durante las últimas 8 décadas, algunos se han convencido de que el gobierno oculta algo más. Los marineros que zarparon hacia las costas de la Antártida descubrieron allí algo sensacional, una fortaleza nazi oculta armada con armamento avanzado, o una raza entera de seres altamente avanzados que habitan en las profundidades de la Tierra. Esta es la historia de la Operación Ijump y la leyenda de la Tierra Hueca. Antes de adentrarnos en los acontecimientos de aquella expedición, conviene detenerse un momento para considerar el continente que se convirtió en su escenario. La Antártida, situada en el punto más austral de nuestro planeta, es el quinto continente más grande de la Tierra, con una superficie de casi 14 millones y medio de kilómetros cuadrados. A pesar de su enorme tamaño, este continente está prácticamente deshabitado. Aparte de los pingüinos, los mamíferos marinos y algunas especies de musgo, solo un puñado de organismos vivos pueden sobrevivir en tales condiciones. La Antártida es uno de los entornos más hostiles de la Tierra, con los vientos más fuertes del planeta y temperaturas que pueden descender hasta los 89 grados bajo cero. A pesar de ello, la Antártida ha atraído durante mucho tiempo a aventureros, científicos y exploradores intrépidos de todo el mundo. Para generaciones de exploradores, este continente representó la última frontera inexplorada. Se consideraba una tierra rica en recursos naturales y se creía que la primera nación que lo conquistara obtendría un enorme prestigio y poder económico. A principios del siglo XIX, las potencias europeas rivales lanzaron una expedición tras otra, buscando reclamar el continente helado. Este periodo pasó a la historia como la era heroica de la exploración antártica. A principios del siglo XX, una nueva ola de expediciones recorrió la Antártida, las banderas de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Japón y Estados Unidos ondearon en sus costas. Nadie hizo reclamaciones territoriales formales, pero varias naciones lograron establecer bases permanentes o estacionales en el continente, pequeñas estaciones de investigación y puestos de pesca. Noruega cosechó un éxito notable. Su flota ballenera operaba frente a las costas de la Antártida, y sus bases costeras garantizaban el buen funcionamiento de esta lucrativa empresa. Fue esta experiencia noruega la que atrajo la atención de una de las figuras más siniestras del siglo XX y lo impulsó a planear su propia expedición al gélido sur. La expedición nazi de 1938 a 1939. Para el invierno de 1938,
Adolf Hitler y la cúpula del Tercer Reich comprendieron que la guerra era inevitable. Esta constatación impulsó al alto mando alemán a buscar maneras de garantizar la autosuficiencia del país en áreas críticas. Antes del inicio de las hostilidades, Alemania seguía dependiendo del comercio con otros países para diversos productos. Entre otros, el problema de las grasas y los aceites era acuciante: la mantequilla, la leche, la nata, la manteca de cerdo y la margarina se abastecían en gran medida mediante importaciones. Con el estallido de la guerra, estos suministros se verían inevitablemente interrumpidos. Al observar el éxito de la industria ballenera noruega, los nazis decidieron emprender una expedición hacia el sur con la esperanza de tomar el control de los mismos caladeros. La misión fue clasificada desde el principio. Estaba dirigida por el capitán Alfred Recher, un veterano curtido de la Primera Guerra Mundial con amplia experiencia naval. Su tarea consistía en encontrar un emplazamiento adecuado en la gélida costa de la Antártida para construir una base ballenera. La expedición se realizaba a bordo de un único buque, el Schwabenland, que transportaba a 82 personas, científicos, oficiales y marineros experimentados. El buque también llevaba 2 hidroaviones Dornier. El Schwabenland, que zarpó de Hamburgo en diciembre de 1938, llegó a la costa antártica un mes después. La tripulación desembarcó en una región conocida como Tierra de la Reina Maud, nombre que le habían dado expediciones anteriores, y comenzó el reconocimiento. 2 hidroaviones desempeñaron un papel fundamental en esta labor, permitiendo que la fotografía aérea cubriera un área significativamente mayor que la propia Alemania. Tras plantar una bandera nazi en la nieve, los inspirados miembros de la expedición proclamaron la región que habían descubierto como Nueva Suabia en honor a su barco. A pesar de recopilar valiosos datos científicos, la expedición fue un fracaso práctico. No se pudo encontrar un emplazamiento adecuado para una base ballenera. En enero de 1939, el Schwabenland puso rumbo a su tierra natal. Con el estallido de la guerra el 1 de septiembre de 1939, Hitler abandonó cualquier plan para establecer un puesto avanzado en la Antártida. Al menos, eso es lo que dicen los documentos oficiales. Sin embargo, también existen interpretaciones completamente diferentes de estos acontecimientos. Algunos investigadores están convencidos de que la historia oficial de la búsqueda de una base ballenera era simplemente una tapadera para algo mucho más ambicioso. Creen que los nazis nunca abandonaron la Antártida y no tenían planes de regresar, al menos no hasta encontrar lo que realmente buscaban. Para comprender la lógica de estas suposiciones, es necesario entender los fundamentos ideológicos del nazismo. No es ningún secreto que muchas figuras prominentes del Tercer Reich, incluido el propio Hitler, tenían un profundo interés en el misticismo, las prácticas ocultistas y las leyendas antiguas. Una parte importante de la ideología nazi era la creencia en la existencia de una antigua raza superior, los arios. Los nazis se apropiaron descaradamente de este término histórico, que originalmente designaba a un grupo de pueblos indoeuropeos, dotándolo de un significado completamente diferente. En su mitología, los arios son retratados como los fundadores de toda la civilización humana. Según los conceptos nazis, crearon tecnología avanzada y arte refinado.
Y es de ellos de donde los alemanes remontan sus orígenes. Hitler estaba convencido de que esto podía probarse científicamente, mediante la investigación antropológica, y consideraba este hecho una prueba irrefutable de la superioridad de la nación alemana. La convicción de los nazis en su excepcionalismo era tan profunda que fundaron una organización entera cuyo único propósito era encontrar pruebas históricas que respaldaran este concepto. La organización se llamaba Ahnenerbe, la Sociedad para el Estudio del Patrimonio Ancestral. Entre sus miembros se encontraban especialistas de diversas disciplinas. Estudiaban culturas antiguas, rituales místicos y prácticas ocultistas, intentando construir una cadena histórica que vinculara a los alemanes modernos con sus raíces arias. A pesar de que la comunidad científica internacional consideraba esta actividad como pseudociencia, los nazis destinaron ingentes recursos a las expediciones de la Ahnenerbe, incluso en plena guerra. Sin embargo, la búsqueda de una raza antigua no era el único objetivo de la Ahnenerbe. Entre los numerosos conceptos ocultistas desarrollados por los místicos nazis, la teoría de la tierra hueca ocupaba un lugar especial. Entre sus defensores más activos en los círculos nazis se encontraban Heinrich Himmler y el arqueólogo Ralph Huna. Curiosamente, esta teoría surgió mucho antes del nazismo. En 1692, fue formulada por el eminente científico inglés Edmund Halley, conocido principalmente por el descubrimiento del famoso cometa que lleva su nombre. Halley propuso que la Tierra podría consistir en una capa hueca de aproximadamente 800 kilómetros de espesor. Dentro de esta capa, según su teoría, existen dos capas más, separadas por sus propias atmósferas, con el núcleo del planeta ubicado en su centro. Las capas internas giran a velocidades diferentes y poseen sus propios polos magnéticos. Según Halley, esto podría explicar las lecturas anómalas de la brújula que suelen encontrar los marineros. También sugirió que los gases liberados por las atmósferas de las capas internas emergen a la superficie formando la aurora boreal. En los siglos siguientes, la teoría de Halley adquirió nuevos detalles y se convirtió en objeto de especulación. Una contribución particularmente significativa al desarrollo de este concepto la realizó John Cliff Semmes, Jr., ex capitán del ejército estadounidense y veterano de la guerra de 1812. Semmes creía que el espacio entre las capas internas de la Tierra, con sus propias atmósferas, podría ser habitable. Allí podrían existir ecosistemas desconocidos e incluso civilizaciones altamente desarrolladas. Además, Semmes afirmaba que se podía acceder a este mundo oculto desde la superficie del planeta a través de dos enormes aberturas, una en el polo norte y otra en el polo sur, bajo el hielo antártico. Aquí surge una tentadora teoría conspirativa. ¿Y si los nazis, bajo el pretexto de buscar una base ballenera, en realidad buscaban una entrada a un mundo subterráneo en la Antártida? ¿O acaso se trataba simplemente de la primera de una serie de expediciones secretas diseñadas para transformar el vasto continente helado en una fortaleza impenetrable para el Tercer Reich? El 7 de mayo de 1945, la guerra en Europa terminó con la rendición de la Alemania nazi. Miles de soldados alemanes fueron capturados por los aliados y los soviéticos, pero varios altos cargos nazis, que enfrentaban un proceso judicial por crímenes de guerra, optaron por huir.
Utilizando extensas rutas secretas conocidas como rutas de ratas, muchas figuras del Tercer Reich fueron sacadas clandestinamente de Europa. Tras escapar de las fuerzas aliadas, los fugitivos fueron embarcados en submarinos u otros buques y enviados a refugios seguros en Sudamérica. Los rumores sobre la magnitud de esta operación se intensificaron en julio de 1945, cuando el submarino alemán U-530 apareció inesperadamente en el puerto naval argentino de Mar del Plata. La llegada del submarino desató de inmediato una oleada de especulaciones. Algunos afirmaron que, antes de rendirse, el submarino transportó a varios nazis prominentes a las costas de la Patagonia o la Antártida, entre ellos el propio Hitler, su esposa Edo Braun y Martin Bormann. Aproximadamente una semana después de la llegada del submarino al puerto, el emigrante judío húngaro Ladislas Szabo publicó en un periódico argentino un relato detallado de la huida de Hitler y su círculo íntimo de Alemania. Posteriormente, en 1947, desarrolló este tema en un libro con el revelador título de Hitler vive. La publicación de Szabo dio la vuelta al mundo. Y cuando otro submarino alemán, el U-977, apareció en el mismo puerto en agosto de 1945, las teorías conspirativas cobraron vida propia. Con cada relato, la leyenda de una base nazi secreta en la Antártida adquiría nuevos detalles. Algunas teorías plantean que la base servía como almacén, los restos incinerados de Adolf Hitler, supuestamente trasladados desde Berlín poco antes de su caída, fueron transportados allí. Innumerables tesoros y obras de arte invaluables, saqueados por los nazis de los países conquistados, supuestamente reposaban en las cercanías. Otros afirmaban que el Tercer Reich seguía existiendo bajo el hielo antártico, construyendo una fortaleza desde la cual se pretendía revivir el régimen. Los defensores de estas teorías citaban supuestas declaraciones del comandante en jefe de la Armada alemana, Karl Donitz, quien afirmaba que la flota de submarinos alemanes estaba orgullosa de haber construido un Shangri-La en tierra firme para el Führer al otro lado del mundo, una fortaleza inexpugnable. La autenticidad y el significado preciso de estas citas siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy, pero para los teóricos de la conspiración, se ha convertido en una prueba clave de la existencia de la base. Según estas teorías, el último recurso de los nazis estaba oculto tras el hielo y listo para la batalla. Se rumoreaba que científicos alemanes seguían trabajando en prototipos de vehículos de combate sacados clandestinamente de Alemania, incluyendo vehículos con motores antigravedad muy superiores a cualquier cosa que poseyeran los aliados o los soviéticos. Cualquier posibilidad de una contraofensiva nazi exigía una respuesta inmediata, y aquí es donde entra en juego la Operación Irrtum. La Operación Irrtum es un hecho histórico documentado y confirmado. Se lanzó el 26 de agosto de 1946 y se convirtió en la mayor expedición antártica de la historia. Liderada por la Armada de los Estados Unidos, la fuerza operativa estaba compuesta por 70 buques, rompehielos, buques de transporte, destructores, submarinos y el portaaviones USS Philippine Sea. La flota desplegó 33 aeronaves, varios helicópteros y 4.700 efectivos en las costas de la Antártida. Los objetivos oficiales de la expedición eran puramente prácticos. Se centraban principalmente en entrenar al personal en las condiciones climáticas antárticas,
tanto los hombres como el equipo serían puestos a prueba en frío extremo. Al mismo tiempo, planeaban determinar la viabilidad de establecer y mantener bases de la Fuerza Aérea en el continente, lo que allanaría el camino para extender la soberanía estadounidense a la Antártida. Además, tenían previsto realizar un extenso mapeo aéreo para elaborar mapas detallados de las regiones menos estudiadas del continente helado. El contraalmirante Richard Evelyn Byrd Jr. fue puesto al mando de la expedición. Para entonces, ya era una leyenda de la exploración polar estadounidense. En 1926, como joven oficial del incipiente Servicio de Aviación Naval, Byrd se convirtió en uno de los primeros aviadores en llegar al Polo Norte por aire, tras un extenuante vuelo de 15 horas. Esta hazaña lo convirtió en un héroe nacional. Byrd y su piloto, Floyd Bennett, recibieron la Medalla de Honor del Congreso. 2 años después, su pasión por la exploración polar lo llevó al sur, a la Antártida. Liderando un pequeño grupo de pioneros, Byrd estableció una base llamada Little America en la plataforma de hielo de Ross, la misma región que más tarde se convertiría en el escenario principal de la Operación Iqjum. Según los registros oficiales, la Fuerza Operativa estadounidense llegó a la costa de la Antártida a finales de diciembre de 1946. Se iniciaron entonces las operaciones de entrenamiento y reconocimiento, que se desarrollaron siguiendo estrictamente el plan original. Sin embargo, la misión, prevista para 6 meses, se acortó considerablemente. La flota regresó a aguas estadounidenses en febrero del año siguiente. La explicación oficial fue que el invierno antártico había llegado antes de lo habitual, lo que hacía que las condiciones fueran demasiado peligrosas para cualquier maniobra. Fue entonces cuando estallaron acalorados debates que perduran hasta nuestros días. En una entrevista concedida por el almirante Byrd al periodista de la agencia de noticias internacional Leon Adam, publicada el miércoles 5 de marzo de 1947 en el periódico chileno El Mercurio, pronunció palabras que alarmaron a muchos lectores. Según el periodista, Byrd afirmó que era imperativo que Estados Unidos tomara medidas defensivas inmediatas contra las fuerzas hostiles. Añadió que no quería alarmar a nadie, pero se vio obligado a reconocer que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental de Estados Unidos quedaría expuesto a aeronaves capaces de viajar de polo a polo a velocidades increíbles. Fue esta frase la que se convirtió en un obstáculo. El artículo original estaba escrito en español, y la palabra avión allí simplemente significa avión, no algún objeto volador misterioso. La frase sobrevolar de polo a polo, traducida con precisión, simplemente significa que los aviones pueden sobrevolar uno o ambos polos. En 1947, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada y la carrera armamentística nuclear cobrando impulso rápidamente, tal afirmación parecía perfectamente lógica. El almirante advertía sobre la posibilidad de ataques aéreos soviéticos sobre el Polo Norte, una ruta que hasta entonces se consideraba demasiado peligrosa y prácticamente inadecuada para la aviación. Sin embargo, para quienes interpretaron las palabras del almirante de otra manera, sonaron como una advertencia ominosa. ¿Qué vio Byrd en la Antártida? ¿Qué lo llevó a hablar de una amenaza aérea proveniente de quién sabe dónde?
Los teóricos de la conspiración afirman que la respuesta se encuentra en un informe secreto de la KGB desclasificado por los soviéticos en 1991. Según este documento, la operación Igjum no fue un ejercicio de entrenamiento. Su verdadero objetivo era localizar y destruir una base secreta nazi donde los alemanes ocultaban sus vehículos de combate avanzados. El documental ruso de 2006, Operación OVNI, Nazis en la Antártida, se basó en este informe. Según la versión de los hechos que muestra la película, el dramático encuentro tuvo lugar cuando la Fuerza Naval estadounidense entró en el mar de Weddell. Los tripulantes del destructor USS Bronson avistaron un grupo de 5 luces a lo lejos, que parecían ser aeronaves no identificadas que se dirigían hacia los buques estadounidenses. Pronto entraron en el alcance del radar. Las 5 aeronaves desconocidas se dispersaron y sobrevolaron el escuadrón estadounidense a baja altitud, demostrando una velocidad y maniobrabilidad asombrosas. Los marineros, atónitos, describieron las aeronaves como con forma de platillo y claramente agresivas. Se podían apreciar esvásticas claramente visibles en los costados de las aeronaves. Los archivos militares y los documentos gubernamentales de todo el mundo ocultan innumerables secretos. Los documentos están clasificados, las páginas de los informes están tachadas con franjas de censura y operaciones enteras permanecen inaccesibles al público durante décadas. Esta opacidad, sumada a los verdaderos misterios que enfrentan las Fuerzas Armadas en sus operaciones, inevitablemente da lugar a una ola de especulaciones y conjeturas sobre lo que realmente se esconde tras la etiqueta de alto secreto. Tal es el caso de la expedición naval estadounidense a la Antártida en 1947. A primera vista, se trataba de una misión de entrenamiento rutinaria en condiciones de frío extremo, que consistía en cartografiar territorios poco conocidos. Sin embargo, durante las últimas 8 décadas, algunos se han convencido de que el gobierno oculta algo más. Los marineros que zarparon hacia las costas de la Antártida descubrieron allí algo sensacional, una fortaleza nazi oculta armada con armamento avanzado, o una raza entera de seres altamente avanzados que habitan en las profundidades de la Tierra. Esta es la historia de la Operación Igjum y la leyenda de la Tierra Hueca. Antes de adentrarnos en los acontecimientos de aquella expedición, conviene detenerse un momento para considerar el continente que se convirtió en su escenario. La Antártida, situada en el punto más austral de nuestro planeta, es el 5º continente más grande de la Tierra, con una superficie de casi 14 millones y medio de kilómetros cuadrados. A pesar de su enorme tamaño, este continente está prácticamente deshabitado. Aparte de los pingüinos, los mamíferos marinos y algunas especies de musgo, solo un puñado de organismos vivos pueden sobrevivir en tales condiciones. La Antártida es uno de los entornos más hostiles de la Tierra, con los vientos más fuertes del planeta y temperaturas que pueden descender hasta los 89 grados bajo cero. A pesar de ello, la Antártida ha atraído durante mucho tiempo a aventureros, científicos y exploradores intrépidos de todo el mundo. Para generaciones de exploradores, este continente representó la última frontera inexplorada. Se consideraba una tierra rica en recursos naturales y se creía que la primera nación que lo conquistara obtendría un enorme prestigio y poder económico. A principios del siglo XIX,
las potencias europeas rivales lanzaron una expedición tras otra, buscando reclamar el continente helado. Este periodo pasó a la historia como la era heroica de la exploración antártica. A principios del siglo XX, una nueva ola de expediciones recorrió la Antártida. Las banderas de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Japón y Estados Unidos ondearon en sus costas. Nadie hizo reclamaciones territoriales formales, pero varias naciones lograron establecer bases permanentes o estacionales en el continente, pequeñas estaciones de investigación y puestos de pesca. Noruega cosechó un éxito notable. Su flota ballenera operaba frente a las costas de la Antártida, y sus bases costeras garantizaban el buen funcionamiento de esta lucrativa empresa. Fue esta experiencia noruega la que atrajo la atención de una de las figuras más siniestras del siglo XX y lo impulsó a planear su propia expedición al gélido sur. La expedición nazi de 1938 a 1939. Para el invierno de 1938, Adolf Hitler y la cúpula del Tercer Reich comprendieron que la guerra era inevitable. Esta constatación impulsó al alto mando alemán a buscar maneras de garantizar la autosuficiencia del país en áreas críticas. Antes del inicio de las hostilidades, Alemania seguía dependiendo del comercio con otros países para diversos productos. Entre otros, el problema de las grasas y los aceites era acuciante. La mantequilla, la leche, la nata, la manteca de cerdo y la margarina se abastecían en gran medida mediante importaciones. Con el estallido de la guerra, estos suministros se verían inevitablemente interrumpidos. Al observar el éxito de la industria ballenera noruega, los nazis decidieron emprender una expedición hacia el sur con la esperanza de tomar el control de los mismos caladeros. La misión fue clasificada desde el principio. Estaba dirigida por el capitán Alfred Recher, un veterano curtido de la Primera Guerra Mundial con amplia experiencia naval. Su tarea consistía en encontrar un emplazamiento adecuado en la gélida costa de la Antártida para construir una base ballenera. La expedición se realizaba a bordo de un único buque, el Havenland, que transportaba a 82 personas, científicos, oficiales y marineros experimentados. El buque también llevaba 2 hidroaviones Dornier. El Havenland, que zarpó de Hamburgo en diciembre de 1938, llegó a la costa antártica un mes después. La tripulación desembarcó en una región conocida como Tierra de la Reina Maud, nombre que le habían dado expediciones anteriores, y comenzó el reconocimiento. 2 hidroaviones desempeñaron un papel fundamental en esta labor, permitiendo que la fotografía aérea cubriera un área significativamente mayor que la propia Alemania. Tras plantar una bandera nazi en la nieve, los inspirados miembros de la expedición proclamaron la región que habían descubierto como Nueva Suabia en honor a su barco. A pesar de recopilar valiosos datos científicos, la expedición fue un fracaso práctico. No se pudo encontrar un emplazamiento adecuado para una base ballenera. En enero de 1939, el Havenland puso rumbo a su tierra natal. Con el estallido de la guerra el 1 de septiembre de 1939, Hitler abandonó cualquier plan para establecer un puesto avanzado en la Antártida. Al menos, eso es lo que dicen los documentos oficiales. Sin embargo, también existen interpretaciones completamente diferentes de estos acontecimientos.
Algunos investigadores están convencidos de que la historia oficial de la búsqueda de una base ballenera era simplemente una tapadera para algo mucho más ambicioso. Creen que los nazis nunca abandonaron la Antártida y no tenían planes de regresar, al menos no hasta encontrar lo que realmente buscaban. Para comprender la lógica de estas suposiciones, es necesario entender los fundamentos ideológicos del nazismo. No es ningún secreto que muchas figuras prominentes del Tercer Reich, incluido el propio Hitler, tenían un profundo interés en el misticismo, las prácticas ocultistas y las leyendas antiguas. Una parte importante de la ideología nazi era la creencia en la existencia de una antigua raza superior, los arios. Los nazis se apropiaron descaradamente de este término histórico, que originalmente designaba a un grupo de pueblos indoeuropeos, dotándolo de un significado completamente diferente. En su mitología, los arios son retratados como los fundadores de toda la civilización humana. Según los conceptos nazis, crearon tecnología avanzada y arte refinado, y es de ellos de donde los alemanes remontan sus orígenes. Hitler estaba convencido de que esto podía probarse científicamente, mediante la investigación antropológica, y consideraba este hecho una prueba irrefutable de la superioridad de la nación alemana. La convicción de los nazis en su excepcionalismo era tan profunda que fundaron una organización entera cuyo único propósito era encontrar pruebas históricas que respaldaran este concepto. La organización se llamaba Ahnenerbe, la Sociedad para el Estudio del Patrimonio Ancestral. Entre sus miembros se encontraban especialistas de diversas disciplinas. Estudiaban culturas antiguas, rituales místicos y prácticas ocultistas, intentando construir una cadena histórica que vinculara a los alemanes modernos con sus raíces arias. A pesar de que la comunidad científica internacional consideraba esta actividad como pseudociencia, los nazis destinaron ingentes recursos a las expediciones de la Ahnenerbe, incluso en plena guerra. Sin embargo, la búsqueda de una raza antigua no era el único objetivo de la Ahnenerbe. Entre los numerosos conceptos ocultistas desarrollados por los místicos nazis, la teoría de la tierra hueca ocupaba un lugar especial. Entre sus defensores más activos en los círculos nazis se encontraban Heinrich Himmler y el arqueólogo Ralph Huna. Curiosamente, esta teoría surgió mucho antes del nazismo. En 1692, fue formulada por el eminente científico inglés Edmund Halley, conocido principalmente por el descubrimiento del famoso cometa que lleva su nombre. Halley propuso que la Tierra podría consistir en una capa hueca de aproximadamente 800 kilómetros de espesor. Dentro de esta capa, según su teoría, existen dos capas más, separadas por sus propias atmósferas, con el núcleo del planeta ubicado en su centro. Las capas internas giran a velocidades diferentes y poseen sus propios polos magnéticos. Según Halley, esto podría explicar las lecturas anómalas de la brújula que suelen encontrar los marineros. También sugirió que los gases liberados por las atmósferas de las capas internas emergen a la superficie formando la aurora boreal. En los siglos siguientes, la teoría de Halley adquirió nuevos detalles y se convirtió en objeto de especulación. Una contribución particularmente significativa al desarrollo de este concepto la realizó John Cliff Semmes, Jr., es capitán del ejército estadounidense y veterano de la guerra de 1812. Semmes creía que el espacio entre las capas internas de la Tierra,
con sus propias atmósferas, podría ser habitable. Allí podrían existir ecosistemas desconocidos e incluso civilizaciones altamente desarrolladas. Además, Simes afirmaba que se podía acceder a este mundo oculto desde la superficie del planeta a través de dos enormes aberturas, una en el polo norte y otra en el polo sur, bajo el hielo antártico. Aquí surge una tentadora teoría conspirativa. ¿Y si los nazis, bajo el pretexto de buscar una base ballenera, en realidad buscaban una entrada a un mundo subterráneo en la Antártida? ¿O acaso se trataba simplemente de la primera de una serie de expediciones secretas diseñadas para transformar el vasto continente helado en una fortaleza impenetrable para el Tercer Reich? El 7 de mayo de 1945, la guerra en Europa terminó con la rendición de la Alemania nazi. Miles de soldados alemanes fueron capturados por los aliados y los soviéticos, pero varios altos cargos nazis, que enfrentaban un proceso judicial por crímenes de guerra, optaron por huir. Utilizando extensas rutas secretas conocidas como rutas de ratas, muchas figuras del Tercer Reich fueron sacadas clandestinamente de Europa. Tras escapar de las fuerzas aliadas, los fugitivos fueron embarcados en submarinos u otros buques y enviados a refugios seguros en Sudamérica. Los rumores sobre la magnitud de esta operación se intensificaron en julio de 1945, cuando el submarino alemán U-530 apareció inesperadamente en el puerto naval argentino de Mar del Plata. La llegada del submarino desató de inmediato una oleada de especulaciones. Algunos afirmaron que, antes de rendirse, el submarino transportó a varios nazis prominentes a las costas de la Patagonia o la Antártida, entre ellos el propio Hitler, su esposa Eva Braun y Martin Bormann. Aproximadamente una semana después de la llegada del submarino al puerto, el emigrante judío húngaro Ladislas Savo publicó en un periódico argentino un relato detallado de la huida de Hitler y su círculo íntimo de Alemania. Posteriormente, en 1947, desarrolló este tema en un libro con el revelador título de Hitler vive. La publicación de Savo dio la vuelta al mundo. Y cuando otro submarino alemán, el U-977, apareció en el mismo puerto en agosto de 1945, las teorías conspirativas cobraron vida propia. Con cada relato, la leyenda de una base nazi secreta en la Antártida adquiría nuevos detalles. Algunas teorías plantean que la base servía como almacén, los restos incinerados de Adolf Hitler, supuestamente trasladados desde Berlín poco antes de su caída, fueron transportados allí. Innumerables tesoros y obras de arte invaluables, saqueados por los nazis de los países conquistados, supuestamente reposaban en las cercanías. Otros afirmaban que el Tercer Reich seguía existiendo bajo el hielo antártico, construyendo una fortaleza desde la cual se pretendía revivir el régimen. Los defensores de estas teorías citaban supuestas declaraciones del comandante en jefe de la Armada alemana, Karl Donitz, quien afirmaba que la flota de submarinos alemanes estaba orgullosa de haber construido un Shangri-La en tierra firme para el Führer al otro lado del mundo, una fortaleza inexpugnable. La autenticidad y el significado preciso de estas citas siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy, pero para los teóricos de la conspiración, se ha convertido en una prueba clave de la existencia de la base. Según estas teorías, el último recurso de los nazis estaba oculto tras el hielo y listo para la batalla.
Se rumoreaba que científicos alemanes seguían trabajando en prototipos de vehículos de combate sacados clandestinamente de Alemania, incluyendo vehículos con motores antigravedad muy superiores a cualquier cosa que poseyeran los aliados o los soviéticos. Cualquier posibilidad de una contraofensiva nazi exigía una respuesta inmediata, y aquí es donde entra en juego la Operación Ijum. La Operación Ijum es un hecho histórico documentado y confirmado. Se lanzó el 26 de agosto de 1946 y se convirtió en la mayor expedición antártica de la historia. Liderada por la Armada de los Estados Unidos, la fuerza operativa estaba compuesta por 70 buques, rompehielos, buques de transporte, destructores, submarinos y el portaaviones USS Philippine Sea. La flota desplegó 33 aeronaves, varios helicópteros y 4.700 efectivos en las costas de la Antártida. Los objetivos oficiales de la expedición eran puramente prácticos. Se centraban principalmente en entrenar al personal en las condiciones climáticas antárticas. Tanto los hombres como el equipo serían puestos a prueba en frío extremo. Al mismo tiempo, planeaban determinar la viabilidad de establecer y mantener bases de la Fuerza Aérea en el continente, lo que allanaría el camino para extender la soberanía estadounidense a la Antártida. Además, tenían previsto realizar un extenso mapeo aéreo para elaborar mapas detallados de las regiones menos estudiadas del continente helado. El contraalmirante Richard Evelyn Byrd Jr. fue puesto al mando de la expedición. Para entonces, ya era una leyenda de la exploración polar estadounidense. En 1926, como joven oficial del incipiente Servicio de Aviación Naval, Byrd se convirtió en uno de los primeros aviadores en llegar al Polo Norte por aire, tras un extenuante vuelo de 15 horas. Esta hazaña lo convirtió en un héroe nacional. Byrd y su piloto, Floyd Bennett, recibieron la Medalla de Honor del Congreso. 2 años después, su pasión por la exploración polar lo llevó al sur, a la Antártida. Liderando un pequeño grupo de pioneros, Byrd estableció una base llamada Little America en la plataforma de hielo de Ross, la misma región que más tarde se convertiría en el escenario principal de la Operación Ijum. Según los registros oficiales, la fuerza operativa estadounidense llegó a la costa de la Antártida a finales de diciembre de 1946. Se iniciaron entonces las operaciones de entrenamiento y reconocimiento, que se desarrollaron siguiendo estrictamente el plan original. Sin embargo, la misión, prevista para 6 meses, se acortó considerablemente. La flota regresó a aguas estadounidenses en febrero del año siguiente. La explicación oficial fue que el invierno antártico había llegado antes de lo habitual, lo que hacía que las condiciones fueran demasiado peligrosas para cualquier maniobra. Fue entonces cuando estallaron acalorados debates que perduran hasta nuestros días. En una entrevista concedida por el almirante Byrd al periodista de la agencia de noticias internacional Leon Adam, publicada el miércoles 5 de marzo de 1947 en el periódico chileno El Mercurio, pronunció palabras que alarmaron a muchos lectores. Según el periodista, Byrd afirmó que era imperativo que Estados Unidos tomara medidas defensivas inmediatas contra las fuerzas hostiles. Añadió que no quería alarmar a nadie, pero se vio obligado a reconocer que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental de Estados Unidos quedaría expuesto a aeronaves capaces de viajar de polo a polo a velocidades increíbles.
Fue esta frase la que se convirtió en un obstáculo. El artículo original estaba escrito en español, y la palabra avión allí simplemente significa avión, no algún objeto volador misterioso. La frase sobrevolar de polo a polo, traducida con precisión, simplemente significa que los aviones pueden sobrevolar uno o ambos polos. En 1947, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada y la carrera armamentística nuclear cobrando impulso rápidamente, tal afirmación parecía perfectamente lógica. El almirante advertía sobre la posibilidad de ataques aéreos soviéticos sobre el Polo Norte, una ruta que hasta entonces se consideraba demasiado peligrosa y prácticamente inadecuada para la aviación. Sin embargo, para quienes interpretaron las palabras del almirante de otra manera, sonaron como una advertencia ominosa. ¿Qué vio Byrd en la Antártida? ¿Qué lo llevó a hablar de una amenaza aérea proveniente de quién sabe dónde? Los teóricos de la conspiración afirman que la respuesta se encuentra en un informe secreto de la KGB desclasificado por los soviéticos en 1991. Según este documento, la operación Ijum no fue un ejercicio de entrenamiento. Su verdadero objetivo era localizar y destruir una base secreta nazi donde los alemanes ocultaban sus vehículos de combate avanzados. El documental ruso de 2006, Operación OVNI, Nazis en la Antártida, se basó en este informe. Según la versión de los hechos que muestra la película, el dramático encuentro tuvo lugar cuando la Fuerza Naval estadounidense entró en el mar de Weddell. Los tripulantes del destructor USS Bronson avistaron un grupo de 5 luces a lo lejos, que parecían ser aeronaves no identificadas que se dirigían hacia los buques estadounidenses. Pronto entraron en el alcance del radar. Las 5 aeronaves desconocidas se dispersaron y sobrevolaron el escuadrón estadounidense a baja altitud, demostrando una velocidad y maniobrabilidad asombrosas. Los marineros, atónitos, describieron las aeronaves como con forma de platillo y claramente agresivas. Se podían apreciar esvásticas claramente visibles en los costados de las aeronaves. Advertencias sobre aeronaves capaces de atacar desde más allá de los polos, fenómenos misteriosos en los cielos sobre sitios recientemente explorados, operaciones militares en los confines del mundo. Todo esto constituía un caldo de cultivo para las leyendas. La teoría del encuentro de Byrd con Arjani reproduce a la perfección los clichés de la ciencia ficción de la época. Una civilización pacífica y altamente avanzada que observa secretamente a los humanos, un encuentro entre un mensajero elegido y un sabio guardián del conocimiento, una advertencia contra la autodestrucción mediante la guerra nuclear. Argumentos similares se encuentran en decenas de obras de aquel entonces. Esto no disminuye la veracidad de la expedición en sí, ni el dramatismo de sus circunstancias. 4.700 personas pasaron el invierno entre el hielo antártico. Murieron personas. Los documentos son clasificados. El almirante Byrd pronunció palabras que se prestaban a interpretaciones ambiguas. Todo esto es un hecho histórico. Pero entre estos hechos y las ciudades cristalinas en las profundidades de la Tierra se extiende una vasta distancia, llena de imaginación, ansiedad y sed de misterio. La teoría de la Tierra hueca sigue vigente, a pesar de todos los avances en geofísica, de los mapas satelitales y de las expediciones polares de las últimas décadas. Y hay algo simbólico en esta persistencia. Quizás no se trate solo, ni siquiera principalmente, de una creencia literal en imperios subterráneos. Quizás provenga de una necesidad más profunda. La convicción de que el mundo no se comprende del todo, de que algo grandioso se esconde tras la imagen oficial de la realidad,
de que los descubrimientos más increíbles aún están por llegar. La Antártida sigue siendo uno de los lugares menos explorados de la Tierra. Ocultas bajo el hielo del continente se encuentran cordilleras, lagos y valles que solo recientemente se han dado a conocer al público. El lago Vostok, descubierto bajo kilómetros de hielo, resultó ser un ecosistema aislado que existió sin contacto con el mundo exterior durante millones de años. ¿Quién sabe qué otros secretos guarda el hielo antártico? Los programas militares y las operaciones gubernamentales siguen siendo clasificados. Los archivos que podrían esclarecer por completo la historia de la Operación Ikyum permanecen cerrados. En esta oscuridad, no metafórica, sino real, florecen las leyendas. Quizás esta sea la principal lección que nos deja la historia de la Antártida nazi, el almirante Byrd y el reino subterráneo de Arjani. El misterio pervive donde los documentos guardan silencio. Y aunque los archivos permanezcan en silencio, la historia continúa.